OIU con el tema capacidades y legitimaciones. Señor presidente, compañeros del Instituto Panamericano y compañeros estudiantes de la Universidad Libre, es un gusto estar acá, de verdad, estar con estudiantes y estar con algunos compañeros del Instituto. Briceño trató el tema de las capacidades y legitimaciones en su obra Derecho Procesal y nuevamente lo trató en otras oportunidades, pero quizás el foco principal donde uno pueda leer su pensamiento sigue siendo el tomo correspondiente de Derecho Procesal. Y él hablaba de un par de capacidades y en definitiva, luego de una larguísima recorrida de los conceptos de legitimación vertidos hasta ese momento en distintos lugares, concluía que la legitimación era una sola y yo diría que para él la legitimación era la titularidad del derecho o algo muy similar a la titularidad del derecho. Barrios de Ángelis, un compañero del diseño en la fundación del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, a comienzos de la década del 80, profesor uruguayo, también hizo su teoría del proceso. Una obra magnífica. En muchos puntos coincidente con la de Briceño y en unos cuantos divergente. Yo diría que profundizó, fue más allá de Briceño en muchas cosas. Sobre todo que fue más allá de él porque continuó profundizando algunas áreas que Briceño las vio en el amplísimo espectro de lo que trató, las dio por lo menos transitoriamente por cerradas. Y entre las cosas que dijo Barrios de Ángelis en su teoría del proceso, terriblemente sistemática, dura quizás como son las obras de diseño también, dura de leer, pero riquísima en contenido. En esa teoría del proceso, Barrios de Ángelis distingue dos clases de sujetos. Y vamos a concentrarnos por ahora, y sé que no tengo mucho tiempo, lamentablemente, aunque quien tenga oportunidad después de acceder a las ponencias escritas que se van a publicar en un libro que está en prensa, pero no ha habido tiempo de traerlo, lo puede leer más ampliamente, lo que por lo menos trato en ese libro al respecto. Me voy a concentrar nada más que en las partes del proceso, no me voy a concentrar en los demás sujetos del proceso, para que también hay capacidades y legitimaciones, como brevemente voy a mencionar al final. Y bien, Barrios de Ángelis decía que las capacidades y las legitimaciones debían enfocarse atendiendo a dos clases de sujetos, referidos siempre a las partes. Por un lado, los sujetos a los que se le imputan los actos procesales de parte, y por otro lado, los sujetos que los realizan. Eso que el diseño mismo, y naturalmente toda la doctrina durante decenios, ha denominado las partes en sentido material y las partes en sentido formal, el que se le imputa el acto y aquel que lo realiza. Y decía entonces que la capacidad para ser parte era un requisito para ser parte, pero el otro requisito para ser parte era tener legitimación en la causa. A su vez, para poder realizar los actos procesales de parte se exigen dos requisitos: la capacidad procesal, que debe distinguirse de la capacidad para ser parte, y la legitimación procesal, que debe distinguirse de la legitimación para ser parte. Brevemente, porque el tiempo no da para extenderme al respecto, como merecería sin ninguna duda la amplitud del tema, puedo decirles que la capacidad que se exige para ser parte es una actitud intrínseca que tiene que tener el sujeto y que varía naturalmente según qué ordenamiento jurídico estemos considerando. Esa capacidad es intrínseca porque la acompaña el sujeto en forma permanente y en todas circunstancias. Y en general, con respecto a la capacidad para ser parte, los ordenamientos jurídicos no tienen grandes variantes, por lo menos los actuales. Sí la tuvieron en la antigüedad y quizás la puedan llegar a tener en el futuro, porque, por ejemplo, antes se admitía que podían ser parte en algunos ordenamientos jurídicos los animales. No eran cosas, eran parte.
podían ser parte los difuntos, las personas humanas del género humano difuntos. Y ustedes saben que hay una tendencia que está empezando a verse en las redes sociales que proponga que sean considerados como sujetos de derecho disminuidos, con capacidades limitadas, pero sujetos de derecho al final, los animales más evolucionados, en particular algunas variedades de los orangutanes, los gorilas y otros primates. Después hasta dónde llegaremos no sé, pero bueno, de todas maneras eso es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque ya lo fueron. Hubieron animales que sí lo fueron, hay juicios famosos en los anales jurídicos de los comienzos del segundo milenio enseñan de juicios contra animales, que naturalmente eran representados por defensores de oficio, ¿no? Bien, pero no me puedo concentrar en eso, que es muy divertido, porque saldríamos del tema. ¿Qué pasa cuando no se tiene capacidad para ser parte? Cuando, por ejemplo, la persona jurídica no está reconocida por el Estado y por tanto no es persona jurídica, o dejó de serlo. ¿Qué pasa cuando la persona falleció y se inicia un juicio? Claro, no lo inicia él, pero lo inicia quizás un representante de él, en nombre de una persona fallecida. ¿Qué pasa? Bueno, los problemas que hay con las personas concebidas y no nacidas, que para algunas legislaciones son sujetos de derecho, para otras solo parcialmente, para otras en algunas circunstancias. Bueno, ¿qué pasa cuando se inicia un juicio y la persona, el sujeto, no tiene capacidad para ser parte? Y bueno, pues lo que pasa es que es duro toda la actuación que se realice en su nombre. ¿Y por qué es duro? Y bueno, porque la capacidad para ser parte, según la doctrina, es un presupuesto procesal y en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, llamándosele presupuesto procesal o de otra manera, eso determina una nulidad. Una nulidad que no quiero entrar a calificarla porque puede haber algunos matices entre una legislación y otra, pero que diría que cuando se trata de la falta de capacidad para ser parte es insubsanable en principio para todos. Una cosa interesante, que no tengo tiempo de extenderme ahora, pero algo pueden leer en ese trabajo o en algún otro libro que escribí. La capacidad para ser parte, a diferencia de lo que suele ocurrir, es algo que uno alega, al menos implícitamente, pero no tiene que probarlo. Prácticamente ningún ordenamiento jurídico se exige demostrar que uno tiene capacidad para ser parte, ni siquiera cuando es una persona jurídica. Se exige siempre acreditar, como veremos después, quién es el representante de la persona jurídica, pero no que se es persona jurídica. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues hay una presunción simple que está implícita y que no puedo explicar ahora cómo entiendo o se entiende en general, que es que surge la norma correspondiente. En realidad es un tema de integración normativa. Bueno, esto se controla de oficio y vamos a lo más importante, que es lo más complicado, la legitimación de la causa. Digo lo más complicado porque es enormemente complicado y se han dicho enorme cantidad de cosas a este respecto. Incluso en este congreso yo he tenido oportunidad de oír algún comentario respecto a la legitimación de la causa. Y uno dice, bueno, al final es una idea que como diseño apunta en algún lugar, quizás habría que eliminarla porque es tan difícil de considerarla que al final el poder establecer si existe o no legitimación en la causa se torna un problema demasiado complejo para quienes están trabajando en el derecho procesal, es decir, para los jueces, para los abogados, que son las partes mismas, ¿no? Bueno, ¿qué es en realidad la legitimación de la causa para la teoría del proceso que sostiene Barrios y que, bueno, hemos terminado de desarrollar algunos de nosotros? La legitimación de la causa es también una actitud que tiene que tener el sujeto al que se le imputa el acto, no al que lo realiza, al que se le imputa el acto, y que consiste, es una actitud extrínseca al sujeto, no es intrínseca como la capacidad, es extrínseca, porque requiere un vínculo del sujeto con otra cosa. ¿Y cuál es ese vínculo? Pues es un vínculo entre el sujeto y el objeto del proceso. Tendría que extenderme en el objeto del proceso ahora, pero bueno, doy por supuesto que por lo menos todos compartimos alguna noción común sobre lo que es el objeto del proceso. Un vínculo entre el sujeto al que se le imputa el acto de parte, de actor o demandado, y el objeto. El que no tiene ese vínculo no tiene legitimación en la causa.
¿Y cuál es ese vínculo? Pues depende de si se es actor o gestor del proceso voluntario, porque en la teoría del proceso, quizás más aceptada de la tierra de donde yo vengo, el proceso voluntario y el proceso jurisdiccional. Bueno, en el caso del actor del proceso contencioso y del gestor del proceso voluntario, el vínculo ese se forma a través de la presentación de la demanda o de la solicitud inicial, en el caso del proceso voluntario, y la titularidad de la insatisfacción jurídica que genera el perjuicio que en la demanda se alega que existe. En otras palabras, para que lo pueden leer más tranquilos después y que podría explicarlo con mucho cuidado ahora, pero no me da el tiempo, se requiere prácticamente lo que se suele llamar tener interés. No basta con presentar la demanda, eso es obvio, porque si no todo el mundo tendría legitimación en la causa. Cualquier persona que se le impute una demanda tendría legitimación en la causa. Y cualquier persona, lo veremos luego, a quien se impute como demandado tendría legitimación en la causa como demandado. Pero no es así. Se exige algo más, se exige tener interés. Y el interés, a diferencia de lo que se ha sostenido por mucha gente a lo largo del tiempo, el interés no es un requisito ni un presupuesto distinto de la legitimación en la causa. Es una parte de la legitimación en la causa. Se requiere para tener la legitimación en la causa, para ser actor, haber presentado la demanda y tener interés. Es decir, ser titular del perjuicio generado por la insatisfacción jurídica cuya satisfacción se reclama en el proceso. Pero hay algunos otros datos interesantes sobre la legitimación en la causa que brevemente también los voy a decir ahora. Por ejemplo, para determinar la legitimación en la causa, no lo único que se necesita es mirar la demanda. No se requiere ver absolutamente ninguna prueba. Es más, no se debe ver ninguna prueba. La legitimación en la causa, la exigencia de tener legitimación en la causa responde nada más que a una exigencia de economía procesal. Exclusivamente a eso. Si uno prescinde de la economía procesal, podría prescindir de la exigencia de la legitimación en la causa. ¿Por qué? Porque la legitimación en la causa se examina al inicio del proceso, de regla general, en los códigos modernos entonces así, se controla al inicio del proceso la legitimación en la causa del actor, viendo si es al que se le imputa la demanda, y después en los demás actos viendo cuando se apela, cuando se comparece, cuando se recurre, cuando se ofrece prueba, ver si es la misma persona que presentó la demanda, y además si aparentemente es el que tiene el interés en el objeto, si aparentemente es el titular del perjuicio que se alega que existe. No que existe, sino que se alega que existe. Por eso es que se rechaza por manifiesta falta de legitimación en la causa aquella demanda en la cual un sujeto, por ejemplo, reclama el divorcio de un amigo, pero no como su representante ni procurador ambicioso, sino que nada más que porque es amigo y cree que, bueno, se tiene que divorciar. ¿Quién sería el titular del perjuicio que se alega que existe? En todo caso, el amigo que está casado, que sería aquel que habría, supuestamente, o que tendría una causal de divorcio, por la razón que sea. Sin embargo, quien presenta la demanda, en un ejemplo que lo único que tiene es claro, es poco probable, pero es fácil de entenderlo, quien presenta la demanda es el amigo y no es él. Y esa persona se le imputa la demanda a ese amigo. ¿Por qué? Porque dice, yo, fulano de tal, vengo a pedir que se divorcie a mi amigo sultano. La demanda se le imputa a él, pero él no es el titular del perjuicio. Y no importa nada más, lo único que hay que mirar es la demanda. Y se acabó. Con eso basta para la legitimación de la causa. No se requiere ver absolutamente nada más que eso. Y un detalle importante, no varía en todo el proceso. La legitimación de la causa no cambia en todo el proceso, salvo que cambie la demanda. Sigue siendo la misma. El que la tiene al principio la tiene después para siempre. En el caso del demandado ocurre algo parecido, pero no igual. El que tiene legitimación en la causa como demandado, para hacer los actos propios de un demandado, fuera de aquello para incluirse como demandado, a través de la excepción de falta de legitimación en la causa, el que tiene legitimación en la causa pasiva, es decir, legitimación para hacer actos de demandado, es aquel sujeto que el actor identificó en su demanda como el demandado.
Pero no basta con eso. Tiene que además ser el titular del perjuicio que se causaría si, equivocándose, el juez dictara una sentencia en su contra. Si yo quiero pedir el divorcio a mi mujer, no puedo presentar la demanda contra la prima de mi mujer y decir, vengo a pedir que se me divorcie a mi mujer y demando a la prima de mi mujer. El ejemplo también es absurdo, pero es fácil de entenderlo. ¿Qué pasa ahí? Yo identifiqué como demandada a la prima de mi mujer, pero ella no es la titular del perjuicio que se causaría si, equivocándose, el juez me da la razón y me divorcia. ¿Quién sería la perjudicada si el juez, equivocándose, me divorcia? Pues mi mujer. Y mi prima no es mi mujer, así que mi prima no tiene legitimación en la causa. Bueno, tendría que extenderme mucho, pero si no el presidente se va a enojar conmigo, así que voy a apurarme un poco. Hay una tercera legitimación que se debe distinguir acá, que es la legitimación sustancial. Además de la legitimación procesal, que voy brevemente a mencionar, tenemos que acordarnos de que existe también la legitimación sustancial, pero no tiene nada que ver con el derecho procesal, porque la legitimación sustancial es la efectiva titularidad del perjuicio, en su caso, del actor o del demandado, y no me puedo extender más sobre eso. Es quien efectivamente es la persona acreedora, no el que según la demanda sería acreedor, sino el que lo es, lo cual se puede determinar recién al final del juicio. Por eso la legitimación sustancial es motivo de definición en el momento de la sentencia definitiva. Bueno, pero brevemente, los sujetos que realizan los actos procesales, las partes en sentido formal, como las llama el mismo Briceño, las partes en sentido formal, para ser parte en sentido formal, para hacer el acto de la parte. No para que me lo imputen, sino para poder presentar la demanda o la contestación de la demanda, hay que tener capacidad procesal y legitimación procesal. La capacidad procesal es muy parecida a la capacidad para ser parte, pero no es igual. No es igual en primer término, porque la capacidad procesal, en prácticamente ninguna legislación, la tienen, por ejemplo, los muy menores de edad. Se podrá discutir si es a los 20 años, a los 14, a los 18, pero es obvio que no la tiene quien tiene 4 años, ni quien está demente o ha sido declarado demente. De manera que se requieren algunas aptitudes, es una aptitud que requiere la existencia de ciertos requisitos que son más estrictos que los propios de la capacidad para ser parte. Se puede ser parte y no poder hacer los actos procesales. Veremos ahora quién los hace. Así que capacidad procesal hay que tener. Bueno, hay una cantidad de variantes sobre la capacidad procesal que tampoco puedo entrar ahora, pero es importante que retengan una cosa. La capacidad procesal tampoco hay que probarla, se presume. Se presume simplemente. Nadie se presenta con una partida de nacimiento, ni con un certificado de registro diciendo yo no fui declarado demente. ¿Por qué? Porque se presume. Es una presunción simple, naturalmente, puede atacarse. Bueno, en segundo lugar, por lo menos en las legislaciones más avanzadas, o como más avanzadas o más modernas, no necesariamente más avanzadas, la falta de capacidad procesal provoca la nulidad del acto, pero es una nulidad subsanable por ratificación, en casi todas las legislaciones modernas. Es decir, se da la oportunidad a quien puede representar al menor, si fuera menor, o al mismo, si se convirtió en mayor, de ratificar el acto que lo hizo, siempre dentro de determinados plazos que como lo suelen hacer las legislaciones. En el Código Uruguayo, por ejemplo, el plazo no determina el juez. Dice, se declara nulo, pero puede ser ratificada la realización del acto en determinado plazo. Si no lo es, bueno, la nulidad está. Así que, bueno, legitimación procesal. Muchos dicen que no existe la legitimación procesal, entre otros, Briceño. Y naturalmente, en el Uruguay lo decía Vescovi, lo dijo Torello, lo dijo Talido, lo dijo Culture, confundían legitimación procesal con capacidad procesal. En realidad, la legitimación procesal es un requisito que, además de capacidad procesal, tiene que tener quien hace un acto procesal. Y consiste en un vínculo, también es un vínculo, entre el sujeto que realiza el acto y el que se ejecuta el acto. Y ese vínculo, en el caso de las partes, puede ser de 4 formas. Puede ser por identidad. Todos tenemos legitimación procesal
para realizar los actos que se nos imputan. Por identidad. Estamos vinculados por identidad el sujeto al que se le imputa con el sujeto que lo realiza. De repente nos falta capacidad procesal y no podemos hacer el acto porque soy demente. Tengo legitimación, pero no puedo hacer el acto porque me falta capacidad. O soy menor de edad. Tengo legitimación, pero me falta capacidad. ¿Ah? Pero legitimación procesal por identidad la tenemos todos. Aclaro que en algún tipo de procesos no es suficiente esa capacidad para realizar legitimación para actuar. Se exigen legitimaciones procesales especiales. Por ejemplo, el proceso penal. En el proceso penal, de regla, no puede actuar la persona que se le imputa el acto. Tiene que actuar a través de su defensor. Hay excepciones, pero la regla en general es esa. El propio imputado no puede actuar. No en todos los actos, pero no puede realizar la mayoría de los actos, sino que la debe realizar su representante. Quiere decir que no tiene legitimación procesal por identidad en el proceso penal del imputado de la regla general. Y es un ejemplo nada más. Otra legitimación procesal, la que nace por el vínculo de asistencia. En el caso, no sé si ustedes lo mantienen en el régimen de los menores emancipados, nosotros lo tenemos, los menores de edad que se casan, pasan a estar emancipados y pueden realizar actos siempre que estén asistidos por un curador ad litem. Hay una especie de consorcio necesario entre el menor emancipado y el curador ad litem. Bueno, ese curador ad litem en realidad tiene legitimación procesal para realizar, junto con el emancipado, los actos procesales que corresponden, se imputan solo al emancipado. Tercera clase de legitimación procesal por representación, que es la más común, ¿no es verdad? Es decir, representación orgánica, no orgánica, impuesta por el juez, otorgada por el propio interesado, establecida directamente por la ley, como la de los padres respecto a sus hijos, etc. Podría hablar muchísimo de la legitimación por representación, pero también el presidente me mira con cara de ¿ya estoy? No. ¿Sí o no? Medio minuto. Bueno, la legitimación procesal por sustitución es la cuarta clase, por vínculo de sustitución procesal es la cuarta clase de legitimación procesal que se puede tener para realizar los actos del interesado principal. El vínculo de sustitución procesal, bueno, es cuando alguien realiza un acto, en aquellos casos que la ley lo permite, ¿verdad? Realiza un acto de interés propio pero en nombre ajeno. Son casos muy singulares, el del subrogante, el del síndico en nombre de las personas que representan el concurso, que no las representa, es sustituto, perdón, es representante de los acreedores y es sustituto procesal del concursado. Bueno, y son todos casos que tiene que establecer expresamente la ley. ¿Qué pasa cuando no hay legitimación procesal? Que no se da ni por identidad, ni por representación, ni por sustitución, ni por asistencia. Y bueno, nulidad. ¿Por qué? Porque se trata también de un presupuesto procesal. Todas las capacidades y todos. Las legitimaciones son presupuestos procesales. Su falta provoca indefectiblemente la nulidad. Pero al igual que en el caso de la capacidad procesal, esta nulidad también es subsanable por ratificación en las legislaciones más modernas. Permiten que el juez le otorgue un plazo para que una persona que tenga legitimación procesal pueda ratificar el acto que se le ha imputado a alguien. Por ejemplo, actúa un apoderado que no es el apoderado. Entonces se le convoca a la parte para que ratifique él o un nuevo apoderado, alguien con legitimación procesal de verdad, que ratifique el acto que se ha realizado y que si no sería nulo. Si no lo hacen en un plazo adecuado, esas legislaciones más modernas dicen que entonces el acto es indefectiblemente nulo. A diferencia de la legitimación de la causa, que se controla solo mirando la demanda, a diferencia de la capacidad para ser parte que se presume, a diferencia de la capacidad procesal que se presume, la legitimación procesal, salvo por identidad, porque hay es notoria, se debe probar. ¿Ah? En todos los ordenamientos jurídicos dicen que quien actúa por asistencia, por representación o por sustitución procesal debe probar la calidad. ¿Ah? Y si no lo prueba, bueno, pues el problema va a ser el problema de nulidad con más o menos plazo para subsanarlo, para probarlo, quiero decir. Bueno, ahora sí voy a terminar, pero un minuto más, presidente. Insisto, todo esto, si es que les
si es que significan ideas un poco distintas de las que en muchos casos se han manejado, pues merecen que sean consideradas después de una lectura mucho más profunda de trabajos referidos a esto que estoy hablando. Alguno va a aparecer en el libro de ponencias de este congreso. Pero para terminar, una cosa que tampoco es considerada habitualmente por la doctrina, ni por la jurisprudencia, ni por los códigos en forma sistemática, pero que en la teoría del proceso parece que debería insertarse. Esto que he mencionado no vale solo para esta categoría de sujetos que llamamos interesados principales, es decir, parte actora, parte demandada del proceso contencioso o gestor del voluntario. También vale para el tribunal, también vale para los auxiliares del tribunal y también vale para los auxiliares de los interesados principales. El tribunal, ustedes saben que es o el Estado, la regla, o el Estado o los árbitros. Y lo que no es el Poder Judicial, el tribunal no es el Poder Judicial, ni los jueces. Los jueces no son tribunales. Los jueces son sujetos que realizan actos que se imputan al tribunal. El tribunal de regla es el Estado, lo cual tiene una cantidad de cosas que complican la independencia y la imparcialidad, pero que obviamente no puedo mencionar ahora. Pero no yo, y bueno, pues con respecto al tribunal también hay que controlar capacidad para ser tribunal, legitimación de la causa para ser tribunal. Para quienes realizan los actos del tribunal hay que controlar su capacidad procesal y su legitimación procesal, eso que llamamos competencia. La competencia es la legitimación procesal de los sujetos que realizan los actos que se imputan al tribunal. Al tribunal del Estado o al tribunal del Estado. Bueno, y esto mismo también, este ejercicio, también hay que hacerlo respecto a auxiliares del tribunal, como depositarios, peritos, testigos, etc. Y auxiliares de los interesados principales. Es una tarea más fácil y agradable para todos nosotros porque somos nosotros los abogados. Bueno, muchas gracias.